Bienvenidos a todos. Quinta conferencia del ciclo Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica. El día de hoy nos acompaña el doctor Guillermo Bernal Romero, quien imparte la plática La tumba de Pacal en el Templo de las Inscripciones. Para hacer la presentación del doctor Bernal Romero, le cedo la palabra al doctor Javier Nogués. Pues muchas gracias. Ya nada más nos queda una conferencia más del doctor Rafael Tena, de la cual va a dar noticia a Raimundo al final de la plática, ¿no? Y pues qué bueno que la mayoría de ustedes han podido acompañarnos en esta serie tan interesante, ¿no? Que pues continuemos con este esfuerzo próximamente cada año. ¿Ya cuántos años llevamos? Con 6 años de estar practicando esta actividad y sobre todo, como siempre, el placer de estar con ustedes, los jóvenes que siempre nos han tenido la oportunidad de acompañarnos para oír a nuestros colegas, sobre todo de instituciones fuera de Valle de Toluca, y que pues nos da la posibilidad de que ustedes los conozcan, ¿no? Que sean así de primera instancia los que conozcan los trabajos que están desarrollando y sobre todo pues esa magnífica tendencia, va a corregir mi pobre maya que tengo, inscripciones glíficas de Palenque sobre objetos portátiles, las deidades de los incensarios del grupo de las Cruces en Palenque, Chiapas. Producto de su actividad académica, el doctor Bernal ha recibido numerosos premios, entre los que destacan el Miguel Covarrubias al mejor trabajo de diseño e instalación de la exposición por la muestra Rostros Mayas, Linaje y Poder, premio anual de 2003 del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Mención honorífica por la tesis El trono de Kinish Akal-Mohnab, una inscripción glífica del templo 21 o 21 de Palenque, que fue su maestría en estudios mesoamericanos la UNAM en 2006, por lo cual también recibió el premio Francisco Javier Clavijero a la mejor tesis de maestría en el área de historia y etnohistoria, que son los premios anuales que da el INAH, que son verdaderamente muy importantes contribuyen mucho para el impulso de estos primeros trabajos de jóvenes, de gente que comienza o que ya tiene alguna experiencia. De sus numerosas publicaciones podemos señalar el libro El tablero Can-Tac, con una inscripción glífica del grupo 15, 16 o 16 de Palenque, Chiapas, UNAM 2009, y artículos como Palenque, Toctan Ajbac, secuencia dinástica del año 2000, glifos y representaciones mayas del mundo subterráneo 2001, Pacal II, o segundo, figura del culto de la dinastía palencana 2003, Imágenes del arte palencano 2004, dignatarios cuatripartitas y cultos direccionales en las inscripciones de Palenque, Copán y Quiriguá 2009 y la escritura maya de 2010, que me imagino que es un trabajo de difusión, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Le damos particularmente las gracias al doctor Bernal por acompañarnos en este ciclo y con una interesante conferencia que él nos dará. Bueno. Buenas tardes, yo me siento muy honrado y agradecido por la invitación de que he sido objeto para participar en este ciclo de conferencias y realmente para mí es no solamente un honor estar en una institución que tiene tanta pujanza, que muestra tanta vitalidad en los estudios sociales e históricos en la actualidad, sino además porque hay algo muy personal en este caso, que es que yo realmente le tengo mucho cariño al Estado de México y a la ciudad de Toluca, porque mi familia paterna es originaria del Valle de Toluca, y entonces yo conozco mucho los rincones del Estado y por las áreas del destino he acabado haciendo investigación más bien en las áreas tropicales, en Chiapas, y en este gélido valle, que siempre ha sido hermoso y también bajo en temperaturas,
me gusta el contraste de esta calidez de la cultura maya, de esta calidez, de esta exuberancia en este recinto, y yo espero que tengan, que sea de su interés todo lo que se ha investigado, que yo he trabajado directamente en el proyecto arqueológico Palenque entre 1998 y 2005. He hecho investigación de campo, de excavaciones, y bueno, pero también paralelo a los estudios de análisis epigráfico, que como decía el doctor Javier, está muy desarrollado en la actualidad, ha cambiado radicalmente nuestras perspectivas acerca de la vida, la cultura, el pensamiento de los antiguos mayas. Definitivamente hasta hace unas 4 décadas, cuando muchas de las imágenes de esos gobernantes labrados en dinteles, tableros, altares eran anónimos, hoy cuando caminamos por las ciudades de Palenque, Toniná, Yaxchilán, Piedras Negras, Tikal y Copán, entre muchísimas otras, y podemos ir recorriendo y ver sus monumentos esculpidos, pues es posible ahora identificar los nombres de esos gobernantes, quiénes fueron sus padres, en qué épocas hicieron sus construcciones, o fueron a la guerra, o dedicaron templos. Todo este caudal de información que hoy es fundamental y que ha alcanzado una masa crítica, digamos, para poder entender de una manera realmente fundamentada la historia de los antiguos mayas, por lo menos del periodo clásico, a través de sus propios escritos. Es decir, ahora, como se estila señalar en los estudios arqueológicos y antropológicos, el desciframiento de la escritura maya nos permite reconocer la voz, el verbo, el discurso de las dinastías y moderar muchos de nuestros criterios, digamos, en el sentido ético, ¿no? Entonces, toda la información émic nos ha orientado y nos ha centrado en muchos valores y ha permitido descubrir facetas insospechadas de esta cultura mesoamericana. El tema de esta charla es específicamente sobre el templo la tumba de Pacal en el templo de las inscripciones, y aunque para ello tendremos que hacer pues por lo menos una semblanza acerca del gobernante Quinixhana Pacal para entender de mejor manera por qué le fue dedicado, por qué la colectividad palencana estuvo dispuesta a construir un edificio y una tumba funeraria, una cámara funeraria tan importante para este gobernante. Solamente entendiendo la vida de él y sus méritos, su trayectoria, es como también se puede tener sentido a su existencia ultramundana, ¿no? Como ellos pensaban que había ocurrido. Y desde luego que la epigrafía no puede entenderse tampoco en los términos del desciframiento, sino que son vitales las líneas de información arqueológica. Esta es una vista de la excavación del Templo 21 en Palenque en 2002, en la cual yo colaboré y donde fue descubierto un trono esculpido que estaba sepultado en el escombro de la galería sur de esta construcción. Hay veces que no solo, es sin duda fascinante encontrar estas grandes inscripciones. Aquí solamente se asoma la banca de un trono, una banca con inscripción glífica aquí. Pero en ocasiones hay que recurrir también a las piezas mismas, o de volverlas a ver. A veces los dibujos no son tan buenos, o las restauraciones han provocado, digamos, hay equívocos en la lectura de los textos glíficos. Me invitaron a participar en el Museo de Antropología, al de restauración del templo del Tablero de la Cruz de Palenque, y tuve oportunidad de ver justamente esos trazos que estaban, digamos, mal incorporados ya históricamente, restauraciones previas, y de la nueva restauración, pues darle también un sentido y una mayor, consistencia y solidez a la recuperación de los trazos que realmente existieron.
Pero todo eso que pues es una labor en el caso de investigación plenamente arqueológica, de exhibición, de restauración en los recintos museográficos, pues todos coinciden en realidad en beneficios hacia la investigación misma. Y hay veces que otros elementos de la cultura material de las ciudades mayas, en este caso de Palenque, que por ejemplo son los incensarios que tienen representaciones de gobernantes, de antepasados. Este es un incensario del templo 15 y este también es del templo 15, en mucho mejor conservado, porque estaba los palencanos la enterraron en una cista. Se trata muy probablemente de la esposa de Kinish Hanab Pakal, la ciudad Zacbu Ajao, la reina roja, ni más ni menos. Hoy no tenemos demasiadas dudas de que la mujer sepultada junto al templo de las inscripciones, en el templo 13, es la esposa de Pakal. Y además identificamos iconográficamente a estos personajes en estos grandes esculturas de cerámica, en las cuales se quemaba incienso. Aquí en la parte superior se ponía un cajete donde se encendía incienso, se le ofrecían sangre también a estos antepasados emblemáticos. Y bueno, para tomar ya un paso más firme en esta exposición, y solamente por recordar, seguramente ustedes saben que Palenque se encuentra en el norte del estado de Chiapas, en las primeras estribaciones de la Sierra de Don Juan, o Sierra Norte de Chiapas, también llamada, y sitios importantes localizados en su vecindad son el sitio de Chupá, por ejemplo, que es una localidad palencana, estuvo regida, un sitio que se llama El Retiro, que también era palencano, otra localidad que se llama Tortuguero, muy famosa ahora por una inscripción que tiene la fecha de final de Bactún 13. Hacia el sur, una ciudad muy, muy belicosa, con la cual Palenque tuvo guerras prolongadas y muchas derrotas, que es Toniná. Y hacia el este, la ciudad de Pomoná, el señorío de Pomoná, hay un señorío más pequeño, Chiniquijá, que también tuvo un papel importante en los asuntos, en las interacciones, digamos, regionales. Más hacia el sureste, en la cuenca de los Umacinta, Piedras Negras, con lo cual Palenque también tuvo conflictos, y otras entidades con las cuales, ya fueron menos intensas las relaciones, como La Mar, El Cayo, Yaxchilán, Bonampak, ya muy en la zona de la Sierra de Santa Catarina. Una vista rápida, un vistazo rápido a la dinastía de Palenque para poder ubicar, digamos, en qué época gobernó Pakal. De acuerdo con las fuentes y las inscripciones palencanas, el fundador del linaje, del fundador histórico, porque hay fundadores míticos también, pero esos no los vamos a incluir aquí porque sería demasiado. El primer gobernante histórico de Palenque fue Cupatlán I. Él nació en 397 y accedió en 431 después de Cristo. Todas las fechas son después de Cristo. Hay un segundo gobernante llamado Casper, históricamente llamado Casper, porque hasta la fecha no se puede leer su nombre, se llama Cha algo más, y aparentemente él fue hijo del fundador. El segundo gobernante fue hijo y sucesor directo. Él accedió en 435. Entonces, el Cupatlán gobernó muy poco tiempo, unos 4 años nada más. Hubo un hermano un hijo de Cupatlán, que fue Cacchá, que es un sacerdote importante, mencionado en una inscripción palencana también. La secuencia continúa con dos probables hijos del señor Casper, Akal Monab I y Butsak Sakchik, y continúa con Kanjochitán I. Él accedió en 529. Continúa con Akal Monab II. Aquí veamos que hay una cosa. Akal Monab I fue el abuelo de Akal Monab II. Esto es muy común, no solamente en Palenque, que
los nietos adopten el nombre de su abuelo. Es algo hasta muy maya, en la actualidad acostumbran mucho, y en otras partes de Mesoamérica se estilaba repetir el nombre, era como el quesh, dicen los yucatecos, ¿no? El cambio, el sustituto, el nieto. Y eso es un principio que venía desde la época clásica, por lo menos cuando los gobernantes asumían el mismo nombre que su. De hecho, Akalmonab II decían Yit Ukabail Umam Akalmonab, decían el que es el tocayo de su abuelo, o el homónimo de su abuelo, Akalmonab, o sea, se refiere a así explícitamente lo registran. Bueno, la historia dinástica de Palenque continúa con estos gobernantes del clásico temprano, Cámbala I. Después, la única mujer gobernante en Palenque, que accedió en 583 y murió en 604, la señora Yolignal. Ella fue madre, esta gobernante, de Haná Pakal I, o sea, no es el Pakal el Grande, el de la tumba, es otro gobernante anterior, y de Ajen Yolmat, probablemente ellos eran hermanos. Haná Pakal I tuvo una hija que fue Sakkuk, quien se casó con Khan Mohish, un noble de segundo rango. Era un noble secundario, no era del círculo directo, el que realmente era miembro del núcleo dinástico era la señora Sakkuk, o Quetzal Blanco, y ella fue la madre de Kinish Haná Pakal. Aquí está nuestro personaje, y veamos cómo también repite el nombre de su abuelo. Haná Pakal I fue el abuelo de Kinish Haná Pakal, o Pakal II. Él accedió en 615, y contrajo nupcias con la señora Tzacuajao, es justamente la reina roja. Pero ya era de un linaje externo, lo he marcado aquí con los colores. Aquí en esta época es una era de conflictos y dispersión del poder dinástico. La dinastía de Palenque se divide y una facción se establece en Tortuguero. Ese sitio famoso, Tortuguero, por su monumento 6, era una facción escindida de la dinastía de Palenque. Vamos a ver algunos detalles de esta relación entre esas facciones, pero también, y de sus conflictos, y los conflictos que tuvieron las dos facciones una vez que se establecieron en sitios diferentes. Bueno, aquí está hijos, aquí en esta línea, continúa aquí. Los hijos de Pakal y de la Reina Roja fueron Kinish Kambaklam, ¿no?, que accedió en 684, una vez que murió su padre, Pakal, en 683. Kanjochitam, de triste memoria en los anales de la historia palencana, porque él fue capturado por los señores de Toniná en 711, él accedió en 702, y hubo otros dos hermanos, otros dos hijos de Pakal, digamos, y de la Reina Roja, pero ninguno de los dos gobernó, a pesar de que Tibol Chanmat, que fue el más joven, no rigió porque murió joven. Bueno, es que Pakal vivió demasiados años, enterró hasta uno de sus hijos, o por lo menos a uno. En fin, en esta forma secundaria, un hijo de Pakal que no gobernó, sí fue el padre de los siguientes gobernantes, dos gobernantes. Y bueno, ya solamente para decirlo brevemente, ya para esta época la dinastía está en un periodo ya de desintegración, el colapso es muy cercano, y de hecho el último gobernante es un bisnieto de Pakal, Kinish Kugbaklam o Kugbaklam II, que accedió en 764 y celebró, la última fecha conocida es en 783. Hacia el año 799 la dinastía de Palenque se ha colapsado. Pero en fin, nosotros vamos a ver nada más el periodo de Pakal y específicamente la tumba, pero bueno, esta visión panorámica nos permite, digamos, ubicar en el tiempo y
secuencia dinástica a nuestro personaje. Los textos glíficos, varios en Palenque, señalan que Pacal nació en la fecha maya 9891300, 9891300, 8 Ajau, 13 Pop, dice Siyaj, ¿no? Siyaj nació Kinish Haná Pacal Cujul Bacal Ajau. Nació Kinish Haná Pacal, Sagrado Señor de Bacal. Bacal es el nombre de la dinastía, que no de la ciudad. El nombre de la ciudad de Palenque es la Camjá, lugar de las grandes aguas, por los numerosos arroyos que nacen en el pie del monte y que cruzan toda la ciudad. Pero, bueno, él nació en 603, en efecto, pero en esa época, cuando Pacal nació, Palenque era testigo de violentos acontecimientos, de ataques externos, específicamente. 4 años antes, el señor Testigo del Cielo, gobernante de la dinastía de Can, generalmente asociada con Calakmul, atacó la Camjá, dice Chak la Camjá, atacó la Camjá y los dioses del cielo, G1, de la tierra, Unenkawil, y del inframundo, G3, fueron arrojados, fueron destruidos. Este ataque ocurrió en tiempos de Yolignal, la única mujer que gobernó en Palenque, y por las mismas fechas, la dinastía de Palenque parece haber huido de la ciudad, porque hay una inscripción que refiere que la señora Yolignal llevó a cabo el nombramiento de un sacerdote importante en un sitio foráneo llamado Us. Dice Uhti Us. Esto ocurrió en Us, designación de este sacerdote. Y eso es raro porque la dinastía siempre se mantenía en la capital. Eran tiempos difíciles y de agresiones externas, sin que sepamos exactamente cuáles fueron las razones de estos ataques. La señora Yolignal, y esto aquí repito, voy al detalle de los descendientes, tuvo 2 hijos. No está el nombre del esposo. Claro, el esposo no era tan importante, a veces que no está mencionada la esposa, si el monarca, digamos, el jerarca principal era varón, pero a veces pues el varón no está porque la importante es la esposa, es la reina, y ella fue la señora Yolignal, de tal manera que no conocemos a su consorte, pero sí sabemos que 2 de sus hijos, o sus 2 hijos, o quizás solamente son 2 de los que tuvo, Agen Yolmat, que accedió en 605, y Anapacal primero, que ya he mencionado. Parece que en esta época de ataques ellos gobernaban de manera conjunta, porque a los 2 se les refiere como Cujul Bacalajao, se les da el mismo rango superior. Y después de ellos parecen haber combatido estos ataques. Hay una inscripción de Santa Elena, que es un sitio que está hacia el río San Pedro, hacia el oriente. Ahorita les muestro el mapa, que señala que el señor Agen Yolmat supervisó la entronización de un gobernante de Santa Elena. Y otra inscripción, es así de Palenque, dice que Anapacal I hizo una entrada militar contra Santa Elena, justamente. Parece que de ahí venían los ataques de Calakmul. Y esto ocurrió en 610. La dinastía de Palenque trataba de defenderse en esta época de esas agresiones que parecían venir del río San Pedro, el Usumacinta. Pero esta estrategia no parece haber fracasado. De todos modos, es notorio en 611, al año siguiente, viene otro ataque de la dinastía de Can. Dice un texto de las inscripciones: Chakaj la Camjá, en 4 ish, que es atacado la Camjá, en 4 ish, 7 wo, Ukabiji, Ukai Can, Kujul Kanahau. Dice, fue atacado la Camjá en 4 ish, 7 wo, porque así lo mandó el señor
Ucay Can, Sagrado Señor de Can, de Calakmul. La dinastía de Can, tan grande, tan poderosa, tan influyente, tan entrometida, tan activa en la creación de alianzas contra algunas localidades, ahora su objetivo era Palenque. Bueno, este fue el golpe final. En 611, la dinastía de Palenque sufre otra agresión en la ciudad. Y es interesante porque poco después, un año después, mueren, en 612, mueren Haná Pakal I y Agen Yolmat. Es raro, muy raro, que dos gobernantes mueran en este tipo de contextos. Podemos suponer que fueron asesinados. Parece que el ataque, aquí está Palenque, aquí está Santa Elena, el sitio que atacó Haná Pakal I en 610. Parece que en contraflujo llegaba el ataque del oeste. Calakmul está, digamos, hacia el sur de Campeche, digamos, si continuara el mapa, estaría así como en esta zona, ahí en esa esquina. Y este era el escenario conflictivo de Palenque en estos tiempos. Pakal era un niño. Pakal estuvo en el exilio, probablemente ni siquiera nació en Palenque. No vivió en los plácidos ámbitos palaciegos. Estuvo generalmente junto con su familia huyendo en esas épocas en las que la ciudad era ocupada y tenía que estar en localidades de refugio. Así es bajo estas condiciones que dice un texto palencano, el final de Catún del 9-9, el final de 9 Catunes, en 3 Ajau 3 Ots, en 613, un año después de que mueren Agen Yolmat y Pakal I, existe ya un nuevo gobernante, Muwan Mat, accedió en 612, pero no se celebra el final de Catún. Dice el texto, esto lo mandó a escribir Pakal. Dice, los 9 Bactunes y los 9 Catunes, se refiere a esta fecha, o sea, el final de periodo, se trajeron en su espalda innumerables fuegos ardientes. Satay Kuj, Satay Ajau. Se pierden los dioses, se pierden los gobernantes. ¿Sí? Se interrumpe el culto y los dioses huyen otra vez. Muwan Mat no se sabe qué ocurre con él, pero se entiende, ya no se vuelve a mencionar en ningún episodio de la historia de Palenque, aparentemente huyó de la ciudad. ¿Qué es lo que ocurre en esta época? Que es cuando la dinastía se fractura. Una parte deja Palenque y se asienta en Tortuguero, donde un gobernante llamado Ikmuy Muwan I establecerá una nueva capital, también reclamándose como Sagrado Señor de Bacal, y sobre todo con su hijo, que accedió en 644, y usará el grifo Kuhul Bacal Ajau, igual que los de Palenque. Se llevan el glifo emblema y reclaman ser los verdaderos y originarios descendientes de la dinastía de Bacal. Es este mismo glifo Bacal, Kuhul Bacal Ajau, lo que usaban los palencanos. Y se divide la dinastía. Una parte regresa a Palenque, la otra se va a Tortuguero, donde empiezan todavía habrá otro gobernante después de Balam Najau. De manera tal que, desde luego que a Palenque, la señora Sakuk y su esposo Kan Mokish regresan y entronizan a su hijo en 615, a Pakal II, en 615. Este es el registro de su entronización. Ik Alhun Tubaj Kinish Hanaf Pakal, en 5 Lamat 1 Mol. Es la atadura de diadema en la cabeza de Kinish Hanaf Pakal, en 5 Lamat 1 Mol. Esto es el 26 de julio de 615. Representación de este acontecimiento está en la lápida oval de la casa E del palacio, donde observamos a la señora Sakuk, aquí está su nombre, ofreciéndole el tocado señorial a Kinish Hanaf Pakal, su nombre está aquí, pero aquí hay algo realmente curioso, interesante. Hay una gran ausencia, no está el padre.
no está Khan Mohish. Él no era el de la dinastía central, era un dignatario. Este título que tiene, Chog Ahau, es de esos líderes importantes, sí, pero de segundo rango. La que era del núcleo dinástico, descendiente, digamos, del núcleo principal, era la señora Sakuk. Y es por ello que la única que aparece en esta ceremonia de entronización es ella. Usualmente, el que entrega el tocado señorial es el padre, no la madre. La madre entrega insignias de guerra al nuevo gobernante. Aquí no ocurre eso. El señor Khan Mohish no está mencionado. Pero en fin, después de esta época, se divide la dinastía de Bacal en Palenque, en Tortuguero, pero por lo menos en Palenque parecen alcanzar un grado de estabilidad. No deja de haber algunos conflictos, por ejemplo, Piedras Negras siempre tuvo una fuerte rivalidad con Palenque. Hay una inscripción de Piedras Negras que menciona la captura de un señor que se llama Chok Bahlam, que era un Akujun, un sacerdote que es también como un consejero principal. Hacían muchas actividades fuera de las ciudades con otros señoríos, eran como emisarios, y los capturaban con mucha frecuencia los señoríos rivales. Y estaba con un señor de Saxí, que la zona de Saxí era el señor de Saxí. Y aparentemente Palenque buscaba establecer algún tipo de relación con el señor de Saxí, causando la reacción del gobernante de Piedras Negras, quien los capturó a ambos, al emisario y al gobernante local, en 624. Salud. Unos 9 años después de que Pacal se entroniza, ocurre ya este enfrentamiento, que bueno, sin embargo no es desastroso, no causa la caída de la dinastía, pero muestra que Pacal empieza a tener ya, los padres también deben tener un papel importante, porque él era muy joven cuando accedió a los 12 años. Y un evento importantísimo es su matrimonio con la señora Sakbu Ahau, con la Reina Roja, en 626. Aquí está el texto que dice que 17 días después del final del periodo de 3 Ahau, 3 Uayeb, dice, asciende la señora Sakbu Ahau. Es una fórmula de expresión de cuando llega un visitante, una persona externa, de alguna localidad externa. Ella no era de la ciudad, ella era de una localidad intermedia entre Tortuguero y Palenque. El Retiro era Uxtecuj, ella era de Uxtecuj. Ella llegó de esta localidad. Y aparentemente, en esta época de división dinástica, la localidad del Retiro se alió totalmente con con la sede tradicional de la dinastía y no con la nueva sede que proponían los señores de Tortuguero. Uxtecuj, el Retiro, la familia estableció vínculos con la capital tradicional, y uno de sus miembros de esta nobleza, digamos, provincial, se casó con Pacal. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que podemos imaginar? La reacción de Tortuguero. Bahlam Nahau accedió en 644. Apenas unos cuantos meses después, el 1 de junio del mismo año, ataca a Uxtecuj. Aquí está. Y entonces hubo guerra contra los de Uxtecuj. 13 Quimí, 14 Sec. Es esta fecha, 1 de junio de 1944. Es decir, viene la reacción inmediata de una de las facciones, la que se siente pues probablemente traicionada, ambas facciones con la pretensión plena de sentirse el linaje, digamos, legítimo, ¿no? Es un problema de legitimidad. Y de disputa en ese sentido, y no terminan ahí los ataques. En Tortuguero mencionan que
Barlanajau, aquí está, dice, volvió a atacar a los de Uxtekuj en la fecha 10 Can, 17 Yash, esto es el 10 de septiembre de 655. Viene otro ataque contra el Retiro. Bueno, la esposa de Pacal parece haberle dado 5 hijos a su consorte real, la señora Zacuajau. Una expresión en el templo de los tableros del templo de las inscripciones menciona que ella tuvo 5 dolores, 5 yaj, pero también dolor es también embarazo. Bueno, es un conjunto, digamos, de semántico, el término yaj, que tiene que ver con dolencias, pero sufrimiento, heridas, pero también con embarazo. Digo, esta idea muy de origen mesoamericano de que el embarazo es una especie de enfermedad o de alteración cuando dicen ya se curó la señora doña Chole, ya parió. Esta es, parece que habla de 5 hijos. Y cabe preguntarnos quiénes son entonces, porque, bueno, hablando aquí sabemos que el primero fue Kinishkan Baklam, el sucesor directo de Pacal, nació en 635. El segundo fue Kinishkan Hochitán, ese mismo que fue capturado después, muchos años por Toniná, que nació en 644. 9 años después. Los embarazos eran realmente una cuestión muy peligrosa en tiempos prehispánicos, ¿no? La mortalidad era muy alta. Probablemente hubo más embarazos, pero nacimientos, o al menos de jóvenes que lograron llegar a la edad adulta y de hecho convertirse en gobernantes, solamente fue Chitán hasta el 644. El tercero documentado es Tiwol Chanmat, quien nació en 648. Él murió en 680, antes que Pacal, de hecho. El cuarto y el quinto no estaban documentados, pero recientemente en un fragmento hemos descubierto otro hijo de Pacal y de la Reina Roja. Se llamó Wakdal Chag Ilzivik Khan. Bueno, algunas dudas. Del nacimiento no sabemos, pero sabemos que estaba vivo en 687. Solamente nos queda uno por saber. Parece que efectivamente, sí, ya cada vez es más viable pensar que sí fueron 5. Al menos hay 4 ya documentados. Este dato fue reconocido en un fragmento que se puede decir que lo descubrimos en la bodega de materiales arqueológicos, porque había sido rescatado por algunos trabajadores que vieron que había una piedra labrada atrás del Templo del Sol, unos fragmentos, y resultó que pertenecían a un tablero del mismo edificio, pero los saqueadores no tuvieron tiempo aparentemente de llevárselos y los dejaron ahí escondidos con una ligera capa de tierra. Estos fragmentos tienen el nombre de ese hijo que no conocíamos de Pacal y de la señora Zacuajau. Bueno, los padres de Pacal murieron en 642, en el caso del padre, un poco antes, la señora Zacuc en 640, y los enterró en el Templo Olvidado, que es un edificio funerario que está como a 1 kilómetro del palacio, una zona de la gente de barrios comunes. Aparentemente había una razón para esta ubicación de la tumba de los padres, de sus padres, y era como obsequiarles, digamos, la presencia de sus progenitores, como para tener una mayor cercanía entre el poder dinástico y la colectividad, como un símbolo de unión, porque es notable. Este edificio fue excavado por la arqueóloga Rosalba Nieto, y ahí fueron descubiertos tumbas reales, y de hecho en las jambas se conservan inscripciones que mencionan a Pacal y a los padres, de manera que es una posibilidad. ¿Qué más hace? Bueno, Pacal empieza a tener realmente un papel sobresaliente, porque además tiene mucha actividad en todos los ámbitos. La ciudad empieza a crecer, la dinastía se consolida, la población crece, empiezan las grandes obras monumentales, interrumpidos durante todos los años. Y en 659 viene un acontecimiento muy importante, que es que Pacal va a la guerra
va a la guerra, y justamente ahí, donde había sido derrotado su abuelo, Pakal I, y su tío abuelo, Agen-Yolmat, durante los años entre 599 y 611, justamente en la escalera jeroglífica del palacio, de la casa C del palacio, donde mencionaba aquí el ataque de 599 de la dinastía de Kan, lo que menciona después es justamente la revancha histórica, en 7 Chuen 4 Chen, que es en 659, el 7 de agosto, captura al señor de Santa Elena, captura al señor de Pomoná, señorío cercano, y a uno de Piedras Negras, y esta gran victoria en esa zona justamente, donde había habido derrotas históricas de la dinastía de Palenque, es donde captura a todos estos dignatarios y manda a construir, aquí está la escalera jeroglífica, es el texto que les mencionaba, está aquí, en esta parte. La casa C es un edificio, lo sabemos por la inscripción de los aleros, que está dedicada a los dioses de la guerra. Entre ellos está Bolón Yocté, por ejemplo, que es ese dios que dicen que se va a presentar en el final de Bactún, una deidad de la guerra. Lo mencionan en Tortuguero, con esto del final del Bactún 13, porque también era una deidad de la guerra para la facción escindida de Tortuguero, también eran de Bacal, finalmente. También otra deidad es Cahuil, de la guerra. Este edificio lo consagró en 661, sobre todo con motivo de la gran victoria en el río San Pedro, y mandó a ejecutar representaciones y textos glíficos de los dignatarios capturados en esa ocasión. Y hay un texto muy interesante porque, recordábamos que había sido el 7 de agosto, el 7 de agosto fue la captura. La otra mitad de la historia la tenemos relatada en otro monumento, en el Templo de las Inscripciones, en un pasaje del tablero central, dice que el 13 de agosto de 659, es 6 días después de la captura, llegan los prisioneros a Palenque. Aquí está mencionado, dice, llegó Nun Ujolchac, señor de Santa Elena, en 13 Cabán 10 y llegan otros prisioneros también a Palenque. ¿Qué ocurre con ellos? El texto dice aquí, dice, dice, ellos fueron comidos por los incensarios del dios Cahuil. Aquí está el pasaje. Ellos fueron comidos por los dioses incensarios del dios Cahuil. ¿Qué significa esto? Bueno, es una expresión metafórica, hay literatura, y hay expresiones metafóricas, retóricas en los textos mayas. Pero además hay evidencia arqueológica de que efectivamente el dios Cahuil, aquí está el incensario, justamente que es de la época de Pakal, el dios Cahuil como incensario, fue localizado en el Templo del Sol, que es el templo de la guerra también. Y se dice que los prisioneros fueron comidos, pero además hay evidencia iconográfica de que los mayas pensaban que en efecto los dioses representados en sus incensarios devoraban las entrañas. Hay la escena de este vaso polícromo, muestra un incensario, aquí con su brasero, fuego, que está comiendo las entrañas del tajo practicado sobre el pecho de esta víctima. Entonces, es aquí cuando los datos epigráficos, arqueológicos e iconográficos, cuando coinciden, le dan una mayor solidez a las interpretaciones. Hay muchas ideas que podía uno plantear nada más de la descripción glífica, pero realmente es muy importante tener evidencias de otra naturaleza para documentar de mejor manera y ampliar nuestra comprensión de esos eventos que están mencionados en las inscripciones. Bueno, como todas las cosas de este mundo, y aunque pueda haber personajes tan longevos como Pakal, inevitablemente el día de la muerte llega. Un registro en el Templo de las Inscripciones dice que el 4 de ahí es que
El 31 de julio de 683 hay un glifo que aparentemente es como del dios Acán, que es un dios de las enfermedades. Enferma de muerte, empieza su agonía, y él finalmente entra al camino en 5 Lamat 1 Mol, el 26 de julio perdón, no, eso está mal, es 26 de julio de 683, aquí está mal. Es 683, aquí tengo un dato equivocado. Es 683, y entrar al camino es esta expresión de viaje hacia las profundidades del inframundo, también metafórica. En ese día murió Pakal. Para ese momento él ya había construido el templo de las inscripciones. Su esposa, la señora Zakbu, fallecida en 678, ya había sido enterrada aquí, en el templo de 13, que tiene 3 cámaras. No sé si alguien los conoce, pero el día que vayan a Palenque, si los que no lo conocen, este edificio tiene 3 cámaras y solamente fue usada la central. Generalmente, el patrón palencano es de que el esposo ocupa la cámara central, la esposa una de las cámaras laterales y algún otro pariente la otra cámara lateral. Parece que aquí Pakal, cuando murió su esposa, decidió no ser enterrado ahí. Yo pienso que es un caso de ingratitud masculina, porque este es más antiguo. Después, aparentemente, mandó a construir aceleradamente el templo de las inscripciones y quedó junto a su esposa, en efecto, pero no en el mismo espacio. Él se mandó a construir el edificio. Para ese momento, cuando él murió, ya estaba terminada la obra negra. Lo demás, la decoración esa fue terminada por su sucesor, pero definitivamente parece haber cambiado de opinión y rompió la norma. Bueno, no del todo, porque quedó junto a la esposa, siempre tenían que quedar juntos, pero él se hizo un edificio mucho más significativo. Y bueno, todos hemos leído acerca del descubrimiento de la tumba en 652 por parte del doctor Rus, que fue maestro de Javier y de Mercedes de la Garza, y de tantos maestros míos, y fundador del Centro de Estudios Mayas. En fin, la labor del doctor Rus es fundamental. Además, digamos, del descubrimiento de la tumba. Este es el corte del edificio. El sistema es muy ingenioso, de traves y de rellenos, el sistema constructivo, nada comparable. Él, entonces, de esta manera, pues murió, entró al camino, es decir, fue sepultado el 26 de julio de 615. Aquí está otra vez el error, qué caray, bueno, 683. Y esta es la vista del entierro de Pakal cuando fue descubierta. La foto es de Arturo Romano, el doctor Arturo Romano, y fue conocida por todos, es la máscara de Pakal, aquí en su nueva versión restaurada por Sofía Ortiz Lanz y Laura Filloy. La primera restauración fue así tentativa, la hizo el propio Rus y algunos colaboradores. Ahora ha alcanzado un grado mucho más certero, digamos, de reconstrucción, y realmente es una máscara que es un retrato del gobernante, porque es igual a sus representaciones en esculturas, ¿no? Tiene todos sus rasgos típicos. Y una cuestión interesante, en la mano izquierda, en la mano derecha, al gobernante le fue colocado, bueno, tenía anillos y ajorcas y bueno, sabemos todo, aparte de las máscaras y los pectorales, pero una cosa interesante, en la mano izquierda le fue colocado una esfera cúbica y en la derecha y en la izquierda una cuenta esférica de jade. Y siempre nos hemos preguntado por qué lo hizo. Bueno, ahora que podemos entender más la narración completa en el cual Pakal viaja hacia el pasado mítico, miles de años, y tiene muchísimos tránsitos temporales y espaciales después de su muerte y cuando estaba vivo. Entonces, lo que dice Mercedes, la doctora de la Garza, por ejemplo, acerca de esto, ella siempre ha opinado que la cuenta cúbica representa el espacio y la esférica el tiempo, porque además son símbolos universales de estas dos, digamos, dimensiones de la realidad. Y
teniendo en cuenta los textos glíficos que hablan de Pacal y todos sus, digamos, traslados temporales y espaciales, parece ser que ella tiene razón. Y es interesante cómo en su última morada a Pacal le fue, digamos, asignado como esta capacidad de tener dominio sobre el espacio y el tiempo. En los pies le fue colocada una estatua del dios del árbol, del patrón Te, o el patrón del Mespash, el patrón de los árboles. Vamos a ver por qué tenía una representación del dios del árbol. Tiene un vínculo con el concepto de los árboles frutales, pero los vamos a ver en otras imágenes que son del sarcófago. Y bueno, aquí esta fórmula está animada, ya me voy a descansar un poco. Se enojó Pacal. Bueno, fue depositado en el sarcófago de la cámara funeraria. Esta es una recreación, dibujo de Merle Green Robertson, que es muy, muy interesante porque no solamente es bello, sino... Y entonces vemos que no es un astronauta, sino que representa el dios Cahuil, ¿no? Como niño recién nacido, está renaciendo, no está cayendo, está saliendo del inframundo, como bebé renacido, y está reclinado sobre el monstruo cuatripartita, que era esa forma personificada del plato de las ofrendas, y renaciendo y emergiendo a las profes, sale de las fauces de la entidad Sakbach Nach Chapat, que era un alter ego o guay de Cahuil. Y el gobernante claramente tiene un ascenso hacia el nivel pasando por el nivel terrestre, siguiendo el tronco de una ceiba sagrada que está cruzada por una serpiente de 2 cabezas, probable alusión también de la eclíptica. De las cabezas está el dios Cahuil y de la otra parte el llamado dios Bufón, son entidades mellizas. Y en lo alto del árbol se posa Itzamnaj, que es el ave celeste, bueno, en su aspecto celeste, que es como ave, es Mut Itzamnaj, el ave Itzamnaj. Y todas las joyas que aparecen en el fondo son, probablemente representan las estrellas del firmamento. Desde luego, marcando este ámbito de transiciones entre el mundo infraterrestre, terrestre y celeste, hay una banda con signos astronómicos, con la luna, el sol, de glifos del cielo, de Venus, de Marte. Incluso Marte es un planeta importante en los registros astronómicos mayas. Hay personajes que están colocados en los lados cortos del sarcófago, y de esta manera, pues, el mensaje general de la escena es la de Pacal como un gobernante que al morir renace como una divinidad. Y ahora vamos a, pero esta es solamente la lápida. El sarcófago. A ver, voy a tratar de... Bueno, los mayas pensaban que eventualmente los antepasados podían morir, bueno, cuando morían podían renacer como árboles frutales. Aquí hay una tumba, este es un basamento funerario. Los antepasados renacen cuando sus cuerpos, es que como le di una animación, ahora a veces que no la puedo detener, renacen como árboles de cacao. Entonces, esta idea de que los antepasados cuando fallecen no quedan, digamos, no se pierden entre las nieblas y la oscuridad del mundo subterráneo, sino que siguen teniendo una participación activa, en ocasiones se convierten en árboles frutales que siguen prodigando de sustento a sus descendientes vivos. Este es un vaso, el vaso de Berlín, no tiene procedencia conocida, pero sin duda es genuino. Algo semejante ocurre en el sarcófago, donde tenemos en los lados cortos representaciones donde Pacal mandó representar a sus padres. Están, que no sé cómo para
Este, a ver si no se sigue. Bueno, están Kanmohish, aquí está su nombre, es él. Aquí está Kanmohish, que rompe la banda celeste, la banda terrestre, es de tierra, signos de Caban. Aquí está también igual que su madre, la señora Sakuk. Ella se convierte en un árbol de Nance o de Nanche. Perdón, no, el de Nanche es el Kanmohish. Ella se convierte en un árbol de cacao. Aquí están los frutos característicos del cacao. Y también en el otro lado, o sea, son las dos cabeceras del sarcófago, los lados cortos, los que están en los costados del sarcófago. Estos están ahí representados, los padres de Pakal. De la misma manera, aquí está Sakuk, la madre, con un árbol saliendo, convertida en un árbol de cacao. Y aquí Kanmohish, con un árbol de Nanche. Entonces, eso es la misma idea de que los antepasados regresan al mundo terrestre, pero transformados en entidades que benefician a la colectividad. Pero no son los únicos antepasados árboles. Tenemos en el lado este, está Kinish Hanab, está Hanab Pakal primero, aquí está el abuelo de Pakal, el grande, del que fue enterrado. Él mandó él se convierte en un árbol de guayabo. Después está una personaje muy importante, que es justamente la señora Yolignal, verdaderamente una heroína de la dinastía de Palenque, se le dio mucha importancia. Aquí está su primera representación, porque tiene dos representaciones. Este está con un árbol de zapote. La señora Yolignal también sale de la tierra como árbol frutal. En este caso, decía, con un árbol de zapote. Está otro antepasado muy venerado por la dinastía, Kanhochitán I, y él sale de las profundidades del inframundo como árbol de aguacate. Después, en el otro lado en el lado oriental del sarcófago, está Akalbona I, otro antepasado importante. Él está surgiendo con un árbol de guayabo. Aquí están los frutos del guayabo. Y Kambalan I, con un zapote, como lo había estado aquí están los nombres. Y existe otra representación en este lado del sarcófago. Vuelve a ser representado la señora Yolignal, pero esta vez con un árbol de aguacate. Y su nombre no deja lugar a dudas que es la misma, se le representa dos veces, lo cual indica la importancia que tuvo este personaje, quizás por haber sido la que le tocó lidiar con esa época tan compleja de los ataques a la ciudad. De modo tal que los árboles frutales son también una metáfora de la en la lápida, el canto tiene labrados textos glíficos. Vamos a ver rápidamente lo que dice. Menciona en primer término que Nochajao 13 Pop nació, el que ya sabemos quién nació, Selim dice nació, pero sabemos que es Pakal, y después dice que en Seisetnab, con Seyash, cuando había hecho 4 finales de periodo, o de Tun, dice, y entonces entró al camino, Ochbih, y ahora sí se menciona el nombre, Kinish, Hanab, Pakal, Kuhul, Bakalajao. Menciona el nacimiento y la muerte de Pakal. Pero el nacimiento y la muerte, y dice que él fue un sucesor dinástico porque así lo mandaron sus antepasados. Los sabios de la primera serpiente se refiere a los antepasados de los árboles frutales, y son ellos mismos los que aquí menciona sus fechas de muerte.
en particular. Bueno, menciona que ya está formado el sarcófago, y entonces empieza con el listado de las fechas en que murieron esos gobernantes que están representados como árboles frutales. Aquí está la muerte de Acal-Monab en 524, la de Canjouchi, la de pero ya me ganó la presentación porque le di poco tiempo. Esta es la muerte de Acal-Monab I, Ochbig, en 524, luego en 565, Ochbig, Canjoichitán, en 565, y luego en 9 Manik, 5 Yashkin, Ochbig, siempre se repite así, Ochbig, murió, entró al camino, son registros muy cortos, solamente quieren señalar. Aquí está la muerte de Acal-Monab II, que fue nieto del primer Acal-Monab. Casi todos estos están representados en el sarcófago, justamente, o sea, forman parte de un solo, digamos, pieza informativa, conjuntos de datos. Luego, en 7 Ajao 3 Canquín, en 573, la muerte de Cambalán I, etcétera. Son una celebración de periodo de Cambalán I, y después su muerte en 11 Chicchán 4 Ayab, la muerte Ochbig de Cambalán Cujul Bacalajao. Obviamente, un registro que no puede faltar es la muerte de Yolignal, ¿no? En 12 Seroquej, el 4 de noviembre de 604, Ochbig is Yolignal. En el texto continúa en este perímetro con otras referencias, dicen 2 Kimi, 14 Mol, en 612 murió Agen Yolmat. Recuerdan, este es el tío abuelo que murió en 612, en esta época turbulenta de la historia de Palenque. Y obviamente no puede faltar la referencia de la muerte de Pacal I, del abuelo, en 3 Chuen, 4 Guayev, Ochbig, en la entrada al camino de Hanab Pacal, Cujul, Bacalajao, sagrado gobernante de Palenque. Y esto es en 612 también. Hay otro registro de una ceremonia de final de periodo de Sakuk. Aquí está mencionada ya la madre de Pacal, un final de periodo celebrado por ella. Y desde luego también la muerte de la propia Sakuk en 640, Ochbig, Sakuk, el entrar al camino de Sakuk, 9 de septiembre de 644, y también no podía faltar la muerte del padre, de Khan Mohish, en 13 Kimi 4 Pash, en 642, Ochbig, Khan Mohish, Ujul Bakar Ajao, es el hijo de Khan Mohish, el hijo de la ciudad de Sakbu, es Pacal. Ahí así termina este texto, digamos, que informa acerca de quiénes son los personajes y bueno, después de la muerte de Pacal, y como esas ingratas herencias que a veces nos dejan los padres, el edificio fue terminado por sucesor, hijo y sucesor, Kinish Kambajlam. Cuando Pacal murió y fue sepultado, todavía faltaba mucho que terminar en los acabados exteriores, sobre todo del templo de las inscripciones. De hecho, es muy posible que el sarcófago mismo haya sido labrado por Cambalán, por el sucesor, más que por el padre. Y es un hecho que el edificio realmente fue terminado unos 6 años después de que murió Pacal, en el pleno reinado de su hijo Kinish Kambajlam, en 690. Y
Para este momento, el templo de la 13 y el templo de las Inscripciones quedaron, digamos, ya abiertos al ceremonial a estos dos personajes. Y la herencia, digamos, simbólica de Pacal, pues habría de rebasar con mucho los esfuerzos de sus sucesores. Cada vez a Palenque le costó más y más trabajo mantener el ritmo de crecimiento, de expansión política y militar que había impuesto Pacal, que se convirtió en una figura paradigmática para los gobernantes posteriores. Todos los gobernantes posteriores lo mencionaron, acontecimientos de su vida, se afiliaron con su figura, se establecieron algún vínculo, digamos, simbólico, emblemático con este gran gobernante. Hoy Pacal Palenque no solamente es una de las joyas, una de las ciudades más refulgentes del clásico maya. En Palenque mismo, la obra de Pacal aún destaca por su calidad artística, por sus atrevidos diseños arquitectónicos, por el poderío tangente que a través del deterioro de los siglos se sigue manifestando en estos edificios. La ciudad habría de tener muchos cambios después, habría de ser todavía más poderosa con Quinichcan Baclam y habría de entrar en una dinámica también de altibajos y pequeñas crisis que al final colapsaron todo el sistema. Pero sin duda, Palenque es importante y ciertos gobernantes como Pacal, porque nos permiten reconocer los tejidos más íntimos del poder político y de la lógica del poder dinástico de los señoríos mayas del periodo clásico. Nos permiten reconocer en la iconografía muchas de las valencias sagradas que tenía el gobernante en vida, pero también después de morir, y de cómo estas valencias eran fundamentales en la argumentación de sus sucesores. Toda la historia que Pacal mandó escribir en los tableros del Templo de las Inscripciones, aquí adentro, que no he mostrado por razones de tiempo, que son el texto glífico más largo que conservamos de todo el clásico maya. Son también un ejemplo de calidad narrativa y de esfuerzo por mantener, a través de la vía escrita, la presencia y la esencia de los antepasados como una garantía del poder y del bienestar, en esos términos, de la colectividad en el futuro. En esos juegos de tiempos en los que un gobernante no solamente se veía como una figura digna de ser venerada por una especie de egolatría personal, sino que se veía como parte de un plan maestro de una dinastía y de un señorío que creía tener bajo sus manos no solamente la conducción del poder político, sino el orden sagrado de la vida, los principios sagrados que habían establecido los dioses en la época de la creación. Todos estos elementos que hoy podemos ir reconstruyendo a través de las inscripciones, de los vestigios materiales, arquitectónicos, iconográficos, cerámicos, de las ofrendas, todos ellos nos permiten en la actualidad, digamos, lograr conjuntar una masa crítica de información que nos permite saltar en ese sentido hacia interpretaciones más fundamentadas. El desciframiento de la escritura maya ha activado estas nuevas interpretaciones, pero sin duda tampoco serán suficientes solo las inscripciones para entender todos estos fenómenos. Siempre será una labor integrada en la que la epigrafía, con la arqueología de campo, con la antropología física, con los estudios arqueométricos, tienen un papel fundamental en su labor conjunta para encontrar interpretaciones unitarias. Lo que yo les he ofrecido aquí solamente es una semblanza muy parcial desde mi parcela de investigaciones, que es la epigrafía, pero acerca de un periodo particularmente encantador de la historia dinástica del clásico, pero que sin duda no será suficiente y que la tarea está en proceso. Todo el tiempo hay que seguir excavando las ciudades, hay que ser más rigurosos. En Palenque hay que excavar mucho las unidades habitacionales, no solamente las áreas centrales, por mucho que siempre hayan sido, digamos, predilectas. Toda la información aparentemente que no tiene conexión con la dinastía, sí la tiene si sabemos plantear bien las líneas de información. Hay que seguir excavando las unidades habitacionales, ver cómo vivía la gente común, cuáles eran sus vínculos de enlace con esos líderes que existían dentro de esas familias extensas de la ciudad, sus barrios, con el poder dinástico.
están mencionados algunos de ellos en las inscripciones, son grandes guerreros, a veces estos dignatarios que aparentemente son poco importantes, llegan a ser consortes de dignatarios de los jerarcas principales. Antes pensábamos que solamente era como un grupo muy cerrado, ¿no? Ahora sabemos que era mucho más permeable. En fin, todo esto espero que haya sido de su interés y que no haya sido tan pesado en este rato que hemos platicado y que he tratado de mostrar este episodio de la historia dinástica de Palenque con el pretexto de hablar simplemente de su tumba. Gracias. Bien, damos paso a la ronda de preguntas. Quien quiera participar, levante la mano, le acercamos un micrófono. Sí. Jorgito, de favor ahí el micrófono. Buenas tardes. Soy arquitecto y, bueno, el interés de la arquitectura mesoamericana pues es también muy importante para nosotros. De manera particular es como de las culturas que nos dejan muchas enseñanzas para la arquitectura moderna. Mi pregunta es sobre precisamente esta traza urbana que deja pues todavía mucho que entender, porque realmente no es lo clásico, pues no es esta visión clásica de las ciudades urbanas, de las ciudades ni de su misma época, ¿no? Y que aún no podemos entender cuál es dentro de sus estudios estos ejes urbanos, y de acuerdo a los principales palacios que todavía podemos entender que están ahí, ¿no? Y que podemos visitar, cuál es la traza urbana y cuáles son los elementos que rigieron para poder hacer esta traza urbana. Y una segunda pregunta, si el tratamiento que se le da a Pacal en su tumba no tiene nada que ver con el tratamiento que le hicieron a la Reina Roja. Bueno, sí, en relación a las unidades habitacionales que existen en la ciudad de Palenque, cabe destacar que estas no han sido estudiadas cabalmente. En realidad no sabemos bien los límites que tuvieron estas unidades residenciales, pero los trabajos llevados a cabo en algunos de ellos, como el grupo 4, el grupo B, Murciélagos, el grupo C, que sí han sido excavados, ya nos dan algunos parámetros para estimar que en esas demarcaciones, que eran ya pequeños barrios, existían también, una parte central, que era como un pequeño palacio, donde aparentemente residía un dignatario que fungía, como jefe, como líder de esa demarcación, y que estas demarcaciones, estos pequeños barrios dentro de la ciudad, llegaban a tener posiblemente hasta unos 300 o 400 habitantes, por lo menos, conservadoramente. Podían variar, quizás algunos tenían más, unos 600, 700. Como decía, todavía falta mucho que excavar en esas unidades. Hay por lo menos 14 detectadas, jurisdicciones dentro de la ciudad. Faltan también conocer de mejor manera las poblaciones foráneas, desde las que están dentro del territorio. Las urbanas, pues sí, son unas 14, pero hay poblaciones muy importantes fuera de la ciudad. Hablaba de esta de Oxtecuc, por ejemplo, que es donde era la original, la Reina Roja. El sitio es El Retiro, ha sido excavado, empieza a ser investigado en la actualidad por Yoshua Balcells, un arqueólogo que ha trabajado mucho tiempo en Palenque y ahora en la periferia. Otros sitios, Chupá, por ejemplo, también es una localidad muy importante, llegó a tener por lo menos unas 800 personas en su época de mayor esplendor. Nos falta mucho que entender, pero parece ser que con los datos que tenemos, una imagen de que el poder del gobernante no era absoluto como a veces parece. Tenemos la idea a veces de que el gobernante maya era tan grande su poder, tan absoluto, tan autoritario, que
casi no se movía una hoja si él no lo permitía, porque es la imagen sacralizada que siempre vemos en la iconografía del clásico. Lo cierto es que cada vez hay mayor evidencia de que este revestimiento sagrado era pues, justamente una manera de cohesión colectiva, de que tuviera una figura principal de cohesión ideológica o idiosincrática, ¿no? Como se dice más bien ahora. Pero que el poder efectivo, y una parte del poder efectivo estaba en los líderes de las demarcaciones. Lo que llamamos como ajaulel, lo que aparece en la expresión como ajaulel, es justamente eso. De ajau señor, lel es un abstractivo, ajaulel señorío, pero es todo el conjunto de ajaus pequeños con el grande. Es también hasta ya en las cuestiones lingüísticas podemos tener. Bueno, esto es en cuanto a las demarcaciones digamos los elementos que ahora podemos identificar en cuanto a líderes de población común en sus relaciones con el poder dinástico central. En cuanto a prácticas funerarias, en el caso de la Reina Roja y de la tumba de Pacal, bueno, tienen semejanzas y diferencias. Semejanzas son, digamos, las que corresponden a los entierros típicos de las figuras principales de un señorío. La presencia abundante de ornamentos de jade, de un ajuar funerario con mucho jadeíta, obsidiana, concha y otros materiales de uso suntuario, exclusivo de la élite, del cinabrio, desde luego, mineral de sulfuro de mercurio, que tiene un papel simbólico como el representante de la sangre, como si estuviese, digamos, en una especie de cubierta siempre vital, ¿no? Esta idea de que los antepasados siempre tienen una vitalidad. Aunque yo sospecho que el cinabrio también sería para inhibir el saqueo, porque es muy tóxico, ¿no? Siento que de ahí generaban ideas de que les caía una maldición, porque había saqueos desde la época clásica, ¿no? Y eso ocurre en Palenque. La construcción de la cámara funeraria misma, aunque el patrón es diferente, un poquito yo he hablado de eso, que parece haber cambiado, había un cambio de planes acerca de la estructura funeraria del uso de la Reina Roja. Pacal parece haber proyectado ya un mausoleo mucho más, bueno, exclusivo para él y para la dinastía, porque no es no solamente para él, ¿no? También es para su dinastía. Lo vemos en las representaciones de antepasados árboles frutales. En eso sí hay una diferencia muy grande. La Reina Roja no tiene textos glíficos. Sabemos por otras evidencias que es ella, pero creo que esas son algunas de las características que tienen en común y de las diferencias que también presentan. Sí, Raimundo. Bueno, a la hora de revisar estas historias dinásticas, historias oficiales, vemos a Palenque metido en muchos conflictos que traen guerras. Más allá del conflicto político, tal vez con apoyo en lo que conocemos por la arqueología de la región, ¿qué es lo que se estaban jugando en esas guerras? Estaban jugándose tributo, recursos, gente. Bueno, sí, una de las, digamos, objetivos, digamos, en el reino de este mundo, digamos, en la cuestión de los beneficios que tiene una dinastía de tener una victoria militar, sin duda estaba el dominio sobre rutas de comunicación y la captación de bienes suntuarios. Una dinastía que no usaba jade, que no tenía obsidiana y se sangraba con puntas de alguna planta espinosa, pues realmente no tenía la misma imagen, ¿no?, que una dinastía que tenía finísimas navajas de obsidiana del Chayal, de Guatemala, o a veces hasta el Cerro de las Navajas, ¿no? Pero a veces hay también de estas prismáticas magníficas y finísimas, ¿no?, de esos materiales externos. La jadeíta, que podía venir, pues casi siempre era del Motagua, era difícil de captar. Hay dinastías que tenían poder, pero incluso no tenían mucha jadeíta, como la de Piedras Negras, ¿no? Pintaban sus cuentas de azul. Bueno.
qué pobres eran, así, ¿no? Pero no, eran poderosos, pero necesitaban el jade, no podían conseguirlo, no tenían acceso a las rutas. Una parte del beneficio de las conquistas era captar esos bienes, de bienes de tráfico a larga distancia. Plumas de quetzal, por ejemplo, también, ¿no? Muy importantes. Otra era no solamente la captación en rutas de intercambio, sino también la imposición de tributo, ¿no? Lo que también en Palenque, por ejemplo, en la guerra, a lo que ya no mencioné, después de la guerra o con la guerra del 659, en la que derrotó a Santa Elena, a Pomonaya, a una provincia de Piedras Negras, les impuso tributo de jadeita, del ICATS, ¿no? El ICATS es la carga de jade, son los bultos que tenían las placas. Se lo impuso a una localidad dependiente de Piedras Negras y a Pomoná. Pomoná tenía que pagar puntualmente su tributo y hay evidencia de placas de jade que dicen este es el tributo de jadeita que fue subido a Palenque. En la época de Cambalán, por ejemplo, del hijo de Pacal, hay una placa de esa naturaleza. Solamente es la placa que era, digamos, la que indicaba todo el lote, el bulto de todo el tributo. Eso es una parte. Por la otra, son también, desde luego, espirales de venganza, añejas, interdinásticas. Durante muchos años, dinastías que están en contacto tienen como un premio, digamos, cuando un gobernante logra tener una imagen grandiosa, captura a gobernantes de otro señorío. Entre más importantes sean los gobernantes de señorío, tiene mayor prestigio. Kinish Kambaklam capturó y sacrificó a uno de Toniná, aunque después Toniná le cobró con creces a Palenque y se llevaba a los gobernantes, ¿no? A dignatarios muy importantes, incluyendo al propio gobernante de Palenque, al hermano menor de Cambalam. En fin, los sacrificios de estos individuos a los dioses locales era también un elemento que ahora ya diríamos propagandístico. El término no me gusta, pero bueno, lo usamos con su grano de sal, en la que se demostraba que una dinastía era la que realmente tenía el favor de los dioses y no otra. Había una especie de estimación diferencial en cuanto al favor divino. Estos elementos que son importantes en las sociedades del mundo antiguo, lo sabemos, y en el caso del clásico maya, con particular acento. Me llamó la atención la presencia de árboles, el gobernante transformado en árbol de cacao, ¿no? Aparece uno de ellos. Yo había escuchado más generalizada la idea respecto a la ceiba, como el árbol sagrado maya por excelencia. Pero acá muy vinculado, no sé, en sentido a lo que se ve en épocas más tardías de el árbol como símbolo de poder, ¿cómo le llamaban? Impochotl, Inhuexotl, como una metáfora del poder político, del gobernante. ¿Tiene ese sentido también entre los mayas del clásico? Sí, desde luego que este tipo de elementos iconográficos de insignias y discursos del poder dinástico ilustran también ciertos aspectos que nosotros hemos descuidado en cuanto a nuestras interpretaciones, por ejemplo, sobre subsistencia. Pensamos, como que la idea queda de que pues el dios del maíz, el dios Cahuil eran tan importantes y todo esto, casi el alimento básico, el maíz, comían chile, frijol, calabaza, no, comían muchísimas cosas más, pero además los frutos, los árboles, la fruticultura, digamos, era un rubro muy importante. Daban alimento constante, permanente, mucho más seguro que el de la agricultura durante mucho tiempo, y eran realmente vistos como favores divinos y favores de antepasados también, ¿no? De antepasados divinizados, ¿se entiende? Entonces todo este discurso también tiene un fundamento bastante real. La producción la fruta era muy importante entre los rubros de supervivencia social, y uno no lo creyera de esa manera si no es porque yo que viví en el campamento de Palenque durante años, el doctor Ruz sembró
aguacates, guayabos, en los alrededores del campamento, un poco para darle sombra, y otro poco pues para los arqueólogos que a veces no tenemos la nómina completa o no nos llega la nómina, o simplemente no hay nómina, tuviésemos algo que comer. Entonces, como si fuera nuestro antepasado beneficioso, que nos beneficiaba, Rus, con esa sabiduría yo creo que le caracterizaba, previno la situación y nos mandó poner arbolitos frutales, que en la actualidad ya son tan grandes y son tan longevos los árboles que dan toneladas de fruta. O sea, realmente cuando hay, por ejemplo, aguacate, o sea, no nos sacamos el aguacate. Bueno, a veces no tenemos que comer y comemos guacamole todo el día y todos los días de la semana, pero aún viene la gente, los choles de la región, y llevan los guacales y bolsas, y salen las señoras y los niños con bolsitas y bolsotas de aguacates, y todavía se pudren los aguacates porque no salen. Realmente esa tierra es extremadamente feraz, y toda la fruta se da de una manera impresionante. No sé si en todas partes, pero al menos ahí en la zona arqueológica, en esa parte de las terrazas intermedias hacia la sierra, es muy favorable para la agricultura. Entonces yo cuando uno dice, no, pues sí, es que si no me acabo los aguacates ni el mango, pues es que realmente me puedo imaginar cuando todo el mundo tenía sus árboles frutales, pues es que era muy importante. Sí, Don Martes no es fácil. Sí. Bueno, en cuanto a la cuestión de los astros, digamos, sí existían algunas dudas, bueno, todavía en la época de Thomson, cuando él escribió el gran tratado fundamentalmente de calendárica maya, que fue Maya Hieroglyphic Writing, a Introduction, honestamente una introducción, decía Thomson, es una obra así impresionante. Encontraba posibilidades de que, por ejemplo, estuvieran representados en un ciclo, digamos, bueno, el de 584, bien documentado en el Dresde, en las tablas de Venus, no muy claro para el clásico, pero sí en el posclásico. El de 780 días, que son 3 ciclos de 260, 3 solquines, como, digamos, ciclo sinódico estandarizado de Marte, porque tiene muchas variaciones. Pero ahora, cuando se han contrastado, digamos, ya muchas cuestiones de patrones de fechas, se observa que hay abundancia de los llamados números artificiales, esos que Floyd Lansbury descubrió como números, o más bien fechas, que los mayas calculaban hacia el pasado o hacia el futuro, en la cual coincidían distintos ciclos rituales y astronómicos. De ellos, el más común es el ciclo de 260, digamos, ciertos días del ciclo solquín, como el 9 Ik en Palenque, son muy constantes, pero también del ciclo de 365 Ojab. Pero algo que son muy importantes en algunas ciudades, y en Palenque en particular, son los de 780 días, los de Marte, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy reciente, lo mostraba una imagen de una foto de excavación de un trono de Quinicha-Calmonab. Bueno, en un trono similar del templo 19 de Palenque, que fue descubierto en 2000, y muestra, no es cierto, fue 99, hay un cómputo, es una cosa para ilustrar nada más, un cómputo que hizo Quinicha-Calmonab, en la cual dice que, bueno, elige una fecha para entronizarse,
en el año 521. El 31 de diciembre de 521 escoge esa fecha para entronizarse. Entonces, en la inscripción, el texto empieza, por ejemplo, ocurre en un día 9 Ic. Pues muy importante la fecha 9 Ic, del siglo 260. Pero no nada más es la fecha del 260. Hace el primer pasaje menciona la entronización de una deidad de G1 porque lo mandó Itzamnaj. Eso ocurre en 3380 antes de Cristo, en otro día 9 Ic. Pero no es nada más que se repite, bueno, claro, se entiende que la fecha de entronización del gobernante es visto como una réplica histórica, como una resonancia de un acontecimiento ejemplar mítico y sagrado, y celeste, que es la entronización de G1 en el rostro del cielo, dice la inscripción. Pero no solamente coinciden los ciclos de 260, también se cierran ciclos de 780 días, ciclos de eclipses lunares, ciclos de 9 días de los señores de la noche, y otro, bueno, no me acuerdo, hay otro más que ahorita no recuerdo, pero claro que se trata de una fecha calculada, ¿no?, hacia el pasado, para que, digamos, la idea es de que el gobernante se entroniza en la tierra, pero su acción es, digamos, significativa de un acontecimiento mítico muy antiguo y sagrado y celeste, la suya es terrenal y la otra es celeste, que ocurrió unos 4000 años hacia el pasado, pero que no cae en cualquier fecha, sino que está calculada para que se cierren exactamente, se compriman ciclos astronómicos y rituales significativos. Es decir, el cielo se vuelve a estar en el mismo aspecto que tenía cuando el Dios se entronizó. Entonces, esos son los grandes argumentos de la sacralidad del poder dinástico. El poder dinástico o tiene un carácter sagrado o no es poder simplemente, ¿no?, es delegado por los dioses. Entonces, este tipo de arreglos están en función de ese tipo de necesidades. Rápido, María Teresa Jarquín, ya se quiere ir a comer. No, hay otras preguntas, pero te las hago a la hora de la comida. Por eso te invitamos a comer también. Los símbolos de poder, hay una escena muy bonita que nos presentaste de que le están entregando ¿qué será? Un gorro, una corona, una diadema. ¿Qué significa? ¿Qué trae ese gorro, diadema? Y tiene que ver con el nombre que insistía mucho Hugo García, que todos los señores tienen el Kinish, que es algo asociado con el sol. Sí. Kinish, en este caso es Kinish Hanat Pakal, ¿no? Pero esa corona que le están dando, que es el símbolo de que ya es señor, ¿qué es? Jade, turquesa, papel de amate, muy bonita la corona, ¿eh? Bueno, vamos a llamarla corona, pero más bien parece un gorro, ¿no? Sí, es un tocado de forma cilíndrica, con aplicaciones de jadeita, de discos, y un elemento importante, que ese es una cabecita del dios Bufón, llamado dios Bufón. No saben quién es. El glifo Casper. Bueno, es como una deidad patronal, realmente como significativa de la diadema, porque en la escritura glífica, la cabeza del dios Bufón expresa el logograma Hun, que es diadema de papel, básicamente, o diadema simplemente, y hay ejemplos, bueno, pero además arqueológicamente se han encontrado las diademas. Parece que ese mismo dios Bufón se coloca de otra manera cuando muere un gobernante. Y la forma más en la tumba, recuerdan la reina roja, tenía una serie de discos aquí todavía in situ, es la diadema de cuentas perforadas, y en el centro tenía al dios Bufón, una cuenta del dios Bufón, también Pakal, también, y otros gobernantes por ejemplo en Copán, también, es muy común. Incluso hay muchas de esas cabezas del dios Bufón, del dios Hun, de las diademas reales, en colecciones particulares. Júrenlo que esas piezas vienen de tumbas de gobernantes principales de muchísimas ciudades mayas, sí. Se conocen ejemplos magníficos, lamentablemente muchos de ellos no sabemos de dónde provienen.
Bueno, en el caso de Palenque, lo que mencionabas, Javier, de Kinich, ese es Kinich es propiamente el sol resplandeciente, o el sol luminoso, y es un elemento, digamos, sacralizado con el astro solar, que se le da a los gobernantes a partir de cierta época. Precisamente el que empieza a poner en su nombre Kinich es Haná Pakal II, es este gobernante. Recuerden que el abuelo era simplemente Haná Pakal, no eran Kiniches, antes de Pakal II, y eso después de Pakal y todos sus hijos y nietos y bisnietos, todos son Kiniches. Entonces se pone en boga ese elemento, digamos, como figura sagrada relacionada con el astro solar. Sí. Bueno, pues le vamos a hacer entrega al doctor Guillermo Bernal de su constancia académica. El Colegio Mexiquense agradece su participación con la conferencia La tumba de Pakal en el Templo de las Inscripciones, dictada el día 25 de mayo de 2012 a las 13 horas en el aula mayor. Pues muchas gracias, doctor. A ustedes gracias por su asistencia y bueno, aprovecho para hacerles dos recordatorios. Uno, invitarlos a ir a la Casa Toluca del Colegio Mexiquense, ubicada en Aquiles Cerdán 201 junto al Teatro Morelos, para ver la exposición fotográfica Conchas y Caracoles, ese universo maravilloso, que estará hasta el día 15 de junio, la entrada es gratuita. Y invitarlos a la siguiente conferencia con la cual cerramos el ciclo de este año, que será dictada por el doctor Rafael Tena, director de él trabaja en la Dirección de Etnohistoria, investigador de la Dirección de Etnohistoria del INA. Nos traerá la plática El calendario y la concepción del tiempo entre los mexicas. Pues esperamos contar con su asistencia y muchas gracias.